favor, todos. Ya estamos presentes todos. Muchas gracias. Muchas gracias con todos los que se siguen integrando, muy amables. Bien, para retomar la cuestión que estábamos nosotros analizando, si alguien podría recordarnos en dónde me quedé, hasta qué parte estuvimos explicando antes del receso, por favor. Doctor, Sí, la escucho. doctor, estaba explicando que todos los países, que de los Estados miembros que hayan suscrito parte del convenio son los que pueden hacer unas normas para realizar el control de convencionalidad. Los Estados partes, doctor. Muchas gracias, María Angélica, por su intervención. Muy amable. ¿Alguien más? El marco jurídico que comprende el control de convencionalidad, doctor, respecto a la Convención Americana y a todos los tratados en derechos humanos que los estados hayan ratificado. Muy bien, excelente, Mari. Muy gentil, Mari Ruth. ¿Alguien más? Y Doctor, después, estaba haciendo referencia al examen de convencionalidad que depende del Estado, ¿no? Y sus órganos. ya, muy bien. ¿Y qué decíamos en relación a el modelo para ejercer el test de convencionalidad? ¿Qué decíamos sobre ese modelo? Doctor, tal vez de que los estados deben implementar el modelo que sea más idóneo para el estado mismo sin caer en lo que es la discrecionalidad. O sea, la convención no establece un modelo único, sino que lo deja a cada uno de los estados parte que lo han suscrito. Muy bien, Rosita, excelente. Decíamos que efectivamente el Tribunal Interamericano no nos establece un modelo único, un modelo uniforme, sino que más bien deja sentada la obligación que deben cumplir los estados para que no se pueda malentender que se trata de una decisión discrecional o que se encuentra en la libertad de los estados ver si la aplican o no la aplican, sino que en el marco de esa obligación que deja establecida la Corte Interamericana, son los estados quienes deberán buscar los mecanismos institucionales más idóneos, más adecuados para cumplir con esta obligación, lo cual sí no debe ser sujeto a una libre decisión o a una libre elección de los estados, sino que es una obligación directa e inmediata que deben implementar los estados,
pero el mecanismo, la forma, la manera de su ejecución es lo que deja abierto a que sean los estados quienes puedan implementar la manera o el procedimiento institucional más acorde con su realidad. Lo que no deja abierto, lo que no deja en cuestión de discrecionalidad la Corte es la obligación internacional. Eso es lo que debe cumplirse irremediablemente. Lo que se deja abierta es la posibilidad de que los estados puedan implementar a través de los mecanismos institucionales que mejor consideren. Eso es lo que nos dice la Corte, eso es lo que explica la Corte al respecto de cuál es el modelo o cuál debería ser el modelo, el esquema a seguir para implementar el control convencional. Entonces, a partir de esto, el siguiente tema que voy a explicarles yo, que voy a compartirles a ustedes, es el siguiente tema que voy a explicarles a ustedes, les decía yo, es sobre cómo debemos también caracterizar al control convencional desde la perspectiva de las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana, porque esto nos va a ayudar a incluir otros parámetros normativos. Entonces, por esta razón, es importante tener presente lo que nos ha dicho la Corte con relación a las interpretaciones que ha realizado. Entonces, hace un momento yo les explicaba que el parámetro normativo del control convencional al que están obligados los estados es la Convención Americana, decíamos, y también son otros tratados en materia de derechos humanos que han sido ratificados por los estados, como bien señalaba Mary Ruth. Pero ahora hay que preguntarnos nosotros qué sucede con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Nosotros hemos, incluso ya desde el día de ayer, hemos analizado algunas sentencias, algunos estándares recogidos de la jurisprudencia de la Corte. Y lo que ha dicho básicamente el Tribunal Interamericano, y lo ha hecho ya en algunas ocasiones, por ejemplo en el caso Almonacid Arellano versus Chile, ha dicho que el Poder Judicial, al hacer examen convencional, debe tener presente no solamente el tratado, sino también las interpretaciones que sobre el mismo ha hecho la Corte en función de su facultad como intérprete último de la Convención. Eso lo ha dicho, por ejemplo, en el párrafo 124 del caso Almonacid Arellano, de la sentencia del caso Almonacid Arellano versus Chile. Y este mismo criterio ha sido también reflejado en otras sentencias, como por ejemplo el caso Rosendo Cantú y otros versus México. Entonces, yo les decía hace un momento que por favor me puedan escribir en el chat cuáles son los grupos que ayer no participaron en el ejercicio para poder distribuirles a ellos un trabajo para que también puedan participar. Quisiera que por favor me escriban en el chat de nuestra plataforma cuáles son aquellos grupos o personas que ayer no han trabajado para poder distribuirles una actividad. Entonces, vean ustedes cómo no solamente tenemos los parámetros normativos mencionados, sino que también debemos tomar en cuenta los pronunciamientos interpretativos que ha hecho el Tribunal Interamericano en relación a la aplicación de la Convención Americana. Esto es importante porque con esto incluiríamos toda la jurisprudencia de la Corte
en la jurisprudencia, la Corte lo que hace es interpretar la convención, pronunciarse sobre la aplicación de la convención. Y por eso es importante tener presente que los pronunciamientos interpretativos también deben ser considerados como un parámetro normativo para el test o examen convencional. El juez de la Corte, Eduardo Ferrer MacGregor, en uno de sus votos razonados, él comentaba sobre la asociación o sobre la relación que existe entre la jurisprudencia de la Corte y el examen convencional. Ha dicho el juez Ferrer MacGregor que la jurisprudencia de la Corte adquiere eficacia directa en todos los estados nacionales que han reconocido expresamente su jurisdicción, con independencia de que derive de un asunto donde no han participado formalmente como parte material. Lo anterior debido a los efectos de la norma convencional interpretada que produce efectos expansivos de la jurisprudencia convencional y no solo eficacia subjetiva para la tutela del derecho y libertad en un caso particular sometido a su competencia. Entonces, en conclusión, lo que quiero decirles con esto es que el parámetro de convencionalidad lo constituye tanto el tratado como también la interpretación que sobre el mismo ha realizado el órgano llamado a hacerlo, es decir, en este caso el Tribunal Interamericano, porque es el que se encuentra autorizado para el efecto. Entonces, otro parámetro normativo para el test o examen de convencionalidad no solamente es la convención, recordemos, sino también las interpretaciones, los pronunciamientos de lo que ha dicho la Corte para cómo se debe aplicar un tratado son parte también del parámetro normativo de convencionalidad. Ahora bien, ahora que estamos tratando justamente los pronunciamientos o las interpretaciones, ahora que estamos analizando los pronunciamientos y las interpretaciones, alguno de ustedes a lo mejor se pregunta, ¿qué pasa con las opiniones consultivas de la Corte? Las opiniones consultivas de la Corte deben ser tomadas en cuenta, no deben ser tomadas en cuenta. Sabemos que las opiniones consultivas tienen una naturaleza jurídica distinta a las sentencias de la Corte. Las sentencias tienen una naturaleza jurídica vinculante, inmediata, directa y obligatoria. Y la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas es una naturaleza jurídica de las sentencias de la Corte Interamericana. Eso lo sabemos, porque efectivamente la naturaleza jurídica de la Corte, ustedes saben, es una naturaleza jurisdiccional, porque es un órgano judicial en derechos humanos que se originó a través de la Convención de Origen Convencional. Y cuando se crea la Corte, se le crea con dos competencias específicas. La primera es la competencia contenciosa para la atención a casos derivados de violaciones de derechos humanos contra los estados. Y la segunda es la competencia consultiva. Además de esto, también la Corte tiene la competencia de dictar medidas provisionales en casos de gravedad y urgencia extremas. Y en ese sentido, las opiniones consultivas las pueden realizar los Estados miembros de la OEA y sus órganos. Las opiniones consultivas, si bien no son iguales o no tienen el mismo carácter jurídico que las sentencias, dentro de un caso concreto, sí tienen efectos jurídicos. Además, pueden ser dirigidas a que la Corte se pronuncie sobre la interpretación de las disposiciones de la Convención u otros tratados de derechos humanos o para que emita su opinión sobre la compatibilidad de leyes internas y los tratados de derechos humanos. Entonces, a partir de esto,
es importante que nosotros consideremos este tema porque cuando hablamos de la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas, nos compete responder a la interrogante de saber si es que las opiniones consultivas sirven también como parámetro para que los órganos de los estados realicen un examen convencional. Y sobre este tema, lo que ha dicho el Tribunal Interamericano en su opinión consultiva OC 21/14, voy a copiarles para que ustedes lo tengan aquí, porque es súper importante para nosotros. Voy a copiarlo de aquí en el chat para que ustedes lo puedan tener, por favor. En esta opinión consultiva, OC 21/14, sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración, la Corte ha dicho lo siguiente. La Corte ha dicho que Profesor, la es palabra. por tal razón. Profesor, disculpe, no sé dónde viene el ruido, no sé quién está con su micrófono encendido, pero existe corte y no se le puede comprender muy bien a usted. Entonces, ¿quién es el que está con el micrófono encendido? Solicitamos que lo pueda apagar. Caso contrario, doctor Wilber Sea Justiniano, elimina a la persona que esté con el micrófono encendido. Gracias. Perfecto, doctor, perfecto. Una competencia de asignatura debe tener estos tres elementos. Si no tiene estos tres elementos, no estamos cumpliendo con el requerimiento. ¿Cuáles son los tres elementos? Por favor, memoricen. Si pueden, memoricen, porque esto es importante. ¿Ya? Muchas gracias, Roberto, muy gentil. Doctor Wilber. Esa es la taxonomía de Bloom, el objeto de estudio y el criterio de Sí, calidad. doctor, estoy buscando, no tiene, doctor, estoy buscando. Es más, para que podamos relacionar. Gracias, profesor, va a disculpar. Esperemos que el doctor Wilber dé solución a eso. Ya, ahora sí me parece que ya nos escuchamos todos y ya no hay interferencia, ¿verdad? Gracias. Ya estamos, doctor, ya estamos. Muchas gracias, querido Roberto, muy gentil. Gracias, igual también a la ayuda de Gustavo. Muy bien, entonces les decía yo que en la opinión consultiva OC 21/14 sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración, el máximo tribunal regional interamericano ha manifestado lo siguiente. Párrafo 31. Ustedes pueden también seguirme, pueden googlear esta opinión consultiva. Y yo voy a dar lectura al párrafo 31, que es lo que estamos justamente nosotros identificando para poder compartirlo con todos ustedes. Lo que ha dicho la Corte sobre este tema de la opinión consultiva es lo siguiente. La Corte ha dicho, es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Doctor, su micrófono lo apagó, doctor. ya, ahora sí. Ya, entonces, les decía yo que la Corte manifestaba en este párrafo 31 lo siguiente. A partir de la norma convencional interpretada a través de la emisión de una opinión consultiva, todos los órganos de los Estados miembros de la OEA
incluyendo a los que no son parte de la Convención, pero que se han obligado a respetar los derechos humanos, cuentan con una fuente que contribuye a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos. Entonces, vean ustedes cómo a través de esta opinión consultiva, el máximo tribunal interamericano nos está diciendo que las opiniones consultivas pasan a formar parte de los parámetros normativos del examen convencional conjuntamente con la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Además, hay que mencionar que las opiniones consultivas, tal como se desprende de la cita que les acabé de compartir, párrafo 31, vinculan no solamente a los estados que hayan ratificado la competencia contenciosa de la Corte, ni tampoco va dirigida solamente a los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino a todos los estados miembros de la OEA. Vean ustedes cómo en esta opinión consultiva nosotros tenemos un amplio espectro de acción para entender la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas y poder así incluirlo en otro de los parámetros normativos para el ejercicio del control convencional. Sobre este punto, hay muchas posiciones divergentes. Muchos estudiosos del derecho no le reconocen a la opinión consultiva el carácter de parámetro normativo del control convencional porque se justifican en la observación de que las opiniones consultivas no son vinculantes para los estados. Pero como ustedes pueden apreciar, de acuerdo a lo que les acabé de mencionar en esta opinión consultiva, número 21 del año 2014, párrafo 31, el mismo Tribunal Interamericano nos está anunciando que las opiniones consultivas deben ser considerados como parámetro normativo porque justamente debe obligarles no solamente a los estados que hayan ratificado la competencia contenciosa de la Corte y tampoco está dirigida solo a los estados que forman parte de la Convención, sino a todos los estados miembros de la OEA. Esto es importante que nosotros lo tengamos muy en claro, porque también tenemos que nosotros precisar que si es que también son parámetro normativo del control convencional las interpretaciones que ha hecho la Corte, pues esto significa que en las opiniones consultivas también la Corte se ha pronunciado sobre interpretaciones relacionadas a el alcance o la aplicación de los tratados. Por esta razón, entonces, las opiniones consultivas se convierten en un parámetro normativo indispensable para el ejercicio del control convencional. Y quiero decirles algo adicional muy importante. Hoy en día se discute en los temas contemporáneos del derecho internacional de los derechos humanos sobre la naturaleza jurídica vinculante de los informes de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Hoy en día se discute eso en el análisis más avanzado, en el análisis más progresista de lo que se refiere a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Recordemos que la Comisión Interamericana expide informes temáticos, expide también informes individualizados de los. Perdón. Estaba justo estornudando, por eso mejor apagué la cámara y el audio. Entonces, les decía que hoy en día el debate más contemporáneo sobre el derecho internacional de los derechos humanos
ya está incluyendo a los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que pueda ser también un parámetro normativo para el ejercicio del control convencional. Cuando hablamos de los informes de la Comisión Interamericana, estamos hablando de diferentes tipos de informes, informes temáticos, informes sobre los estados de los derechos humanos, informes de casos, informes de seguimiento, informes anuales sobre derechos humanos. Es decir, la Comisión Interamericana desarrolla diferentes tipos de informes y hoy en día los avances de la discusión del derecho internacional de los derechos humanos está orientado justamente a incorporar lo que se refiere a cómo vincular y cómo darle un alcance obligatorio para el cumplimiento a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Muy bien. Vamos a continuar ahora entonces hablando. A ver, Dani nos pregunta si las opiniones consultivas son de carácter obligatorio. Sí, yo les decía que de acuerdo a la opinión consultiva que les compartí y que pudimos revisar con ustedes, lo que nos dice es que las opiniones consultivas tienen un carácter obligatorio para constituirse en un parámetro de control convencional. Hay que tener presente, Dani, que las opiniones consultivas a veces establecen recomendaciones directas al Estado que presentó la consulta, al Estado que presentó esa consulta. Pero también en el contenido de la opinión consultiva, nosotros podemos encontrar otros contenidos que están relacionados a el conjunto del sistema interamericano. Entonces, por eso aquí hay que diferenciar cuál es el contenido o cuál es la norma que estamos nosotros tratando o que estamos analizando en una opinión consultiva en específico. Porque hay opiniones consultivas que pueden establecer recomendaciones directas a un Estado. Pero también existen contenidos de una opinión consultiva que esas sí pueden dar recomendaciones generales al conjunto del sistema. Por eso no es posible anunciar que el contenido total de la opinión consultiva es directamente obligatorio, pero sí vamos a encontrar en el contenido de la opinión consultiva varias recomendaciones, varias observaciones que al ser para el conjunto de los estados que integran el sistema, se convierten, es así, en obligatorias para el sistema y para el examen de convencionalidad. No así aquellas recomendaciones, aquellas observaciones que son directamente vinculantes para el Estado que formuló la consulta de la opinión consultiva. ¿Está claro? Bien, vamos a continuar explicándoles otro tema también importante para la caracterización del control convencional. En el artículo 2 de la Convención
que ayer dábamos lectura, se dice que cuando tratamos nosotros el marco normativo del examen o test convencional, se establece la obligación de los estados de adoptar medidas legislativas o de otro carácter que compatibilicen la convención y la conviertan o la vuelvan efectiva a nivel interno. El examen o test convencional precisamente nos sirve para lograr que las disposiciones domésticas de un Estado puedan armonizarse con la Convención Americana, con otros tratados de derechos humanos y con la jurisprudencia y opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Este control ejerce las veces de un filtro para saber lo que pasa, puede identificar aquello que pueda resultar contrario a dichos instrumentos para señalar que esos normas o esos preceptos que puedan ser contrarios al derecho interamericano no tendrían validez en el ordenamiento jurídico de un Estado y tendrían que ser inaplicados y tendrían que ser expulsados del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando existen disposiciones internas que forman parte del ordenamiento jurídico de un Estado, que están en total armonía con los instrumentos internacionales, no se presenta ninguna dificultad, ningún impedimento. No obstante, hay que resaltar y debe tenerse presente que de una disposición se pueden derivar o se pueden desprender varias normas según los criterios hermenéuticos que sobre ella empleen los intérpretes. Lo que les quiero decir con esto es establecer que la disposición o medida legislativa de manera literal a partir de una interpretación exegética puede estar en completa armonía con la Convención y el derecho interamericano. Sin embargo, podrían existir problemas de compatibilidad entre las interpretaciones que de esa disposición hagan los jueces o las autoridades llamadas a hacerlo. Frente a esta situación, el Tribunal Interamericano se ha pronunciado en sus sentencias, como por ejemplo en el caso Mendoza versus Venezuela, y ha dicho lo siguiente. Caso del año 2011, caso López Mendoza versus Venezuela. Ha dicho lo siguiente. Con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios establecidos en la jurisprudencia de este tribunal que han sido reiterados en ese caso. En el mismo sentido, se ha pronunciado en la sentencia dictada dentro del caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Entonces, aunque en las sentencias anteriores el Tribunal Interamericano no ha sido tan claro en manifestar lo tratado, esto se ha visto mucho más clarificado en la decisión dictada en el caso Radilla Pacheco versus México, en el párrafo 338. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Interamericano sobre esto? Ha dicho, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención.
¿Qué quiero decirles con toda esta explicación que les he dado? ¿A dónde quiero llegar con lo que les he dicho? Que no basta con tener disposiciones acordes a la Convención Americana y el derecho convencional, sino que es necesario que la interpretación que se haga sobre estas disposiciones se haga también acorde con el derecho interamericano, por lo que el control de convencionalidad opera también sobre dichas interpretaciones. Bien, nos está haciendo una pregunta. Estoy leyendo la pregunta que me está escribiendo Manuel Baptista en el chat. A ver, en resumen, lo que nos está preguntando Manuel es que si existen sentencias contradictorias en el Tribunal Interamericano y si es del caso, nos hace una reseña de lo que sucede en el Tribunal o Corte Europea de Derechos Humanos. Bien, yo el día de ayer les comentaba que existen algunas sentencias de la Corte Interamericana que nos hablaban de tres momentos diferentes, de tres momentos hasta puede ser contradictorios, cuando nos señalaba sobre cuáles son las autoridades o los funcionarios que se encuentran obligados a ejercer el control convencional. Y en esas sentencias sí podemos encontrar que existen algunas contradicciones en la Corte Interamericana, pero la misma Corte ha ido corrigiendo, ha ido depurando, ha ido armonizando las posiciones divergentes o las posiciones contradictorias en esas sentencias. Y más bien, más que hablar de sentencias contradictorias, creo que más bien se trata de el desarrollo progresivo de la jurisprudencia, que más bien ha ido superando visiones insuficientes o visiones reduccionistas del control de convencionalidad. Más bien yo podría decirles que a partir de esas sentencias, la Corte ha ido desarrollando más su línea jurisprudencial, porque en un primer momento nos habló de que solamente estaban obligados los jueces, después mencionó que quienes estaban obligados a hacer el control convencional son todas las autoridades del Estado, y posteriormente la Corte lo que dijo es que quienes están obligados a hacer este control de convencionalidad son todos los órganos de justicia en todos los niveles de estación de justicia. Entonces yo no hablaría de sentencias contradictorias, sino más bien el término adecuado sería que ha sido el normal desarrollo o la normal evolución histórica de la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana para señalarnos cuáles son las autoridades que se encuentran obligadas a hacer el control convencional. Espero con esto haber contestado la inquietud de Manuel. Bien, un tema que les planteo para seguir analizando las caracterizaciones del control de convencionalidad se refiere a lo siguiente. ¿Puede la Corte Interamericana hacer control de convencionalidad en abstracto? Y
sobre esta pregunta que les hago a ustedes, quiero mencionarles que no está en discusión que la Corte pueda hacer un control de convencionalidad en concreto, es decir, en función de los casos que atiende en ejercicio de su competencia contenciosa. La Corte hace, pues, un control concentrado de convencionalidad en concreto. Por lo tanto, en el marco de los casos, analiza la compatibilidad de las disposiciones internas de los estados parte que están en discusión dentro del contexto de un caso concreto. Sin embargo, cabe preguntarnos qué sucede cuando la Corte, en conocimiento de un caso, detecta una disposición interna de un Estado que es contraria a la Convención Americana u otros tratados de derechos humanos o a su jurisprudencia o a sus opiniones consultivas, sin que dicha disposición haya generado un daño o lo esté haciendo dentro de dicho caso. ¿Podría la Corte hacer un control de convencionalidad sobre esa disposición sin que se haya generado un daño concreto en el marco del caso en conocimiento? Para buscar la respuesta, quisiera que por favor todos puedan revisar en este momento y puedan descargarse la sentencia que les voy a escribir a continuación en el chat de la clase. Quisiera que todos puedan en este momento revisar y consultar esta sentencia. Vamos a hacer referencia a esta pregunta que les estoy haciendo yo sobre si la Corte Interamericana puede o no hacer control abstracto de convencionalidad para a partir de eso analizarla. Quisiera que por favor todos revisemos el caso Jenny Lacayo versus Guatemala, sentencia de 1995, por favor, donde se encuentra establecido un estándar muy importante para que podamos nosotros responder a esta pregunta que les estoy haciendo. Vamos, por favor, a revisar todos, vamos a descargarnos de esta sentencia que nos va a ayudar a explicar la pregunta sobre si puede la Corte Interamericana hacer control abstracto de convencionalidad. Vamos, por favor, todos a descargarnos y leer esta sentencia. Vamos a tomarnos unos 20 minutos para poder revisarla en este momento, por favor.